Para mí es un motivo de profunda felicidad encontrarme con todos ustedes en ocasión al acto inaugural de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Primeramente, quiero expresar mi gratitud a la señora Gladys Caje y al señor Andrés Caje por su predisposición para fomentar la cultura y apoyar generosamente los emprendimientos de bien. Asimismo, hago saber mi alegría y agradecimiento al maestro José Brum, que nos acompaña en esta noche especial con una conferencia magistral. Agradezco también a los profesores y amigos que están presentes. Desde aproximadamente 2 años, con algunos compañeros y amigos de la carrera de Filosofía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, soñábamos con la fundación de una asociación de filosofía cristiana. Hoy ese sueño es una hermosa realidad gracias al esfuerzo continuo de todos sus miembros. Por ello, agradezco también a cada uno de mis amigos que dieron su máximo empeño para lograr tan admirable empresa. En este breve discurso quisiera mencionar en primer momento los fines más próximos de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay y en segundo momento los aportes que ha dado el cristianismo a la filosofía. En primer lugar, esta asociación tiene el fin mayor de hacer conocer la verdad y el bien a través de las relaciones de la fe y la razón, pues recordemos las palabras con que inicia la carta encíclica Fides et Ratio. La fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Somos plenamente conscientes de que la búsqueda de la verdad y del bien pertenecen a la naturaleza misma del hombre. Esta búsqueda y el encuentro mismo con la verdad y el bien es la que otorga pleno sentido a la existencia humana, es decir, hace que seamos cada vez más humanos, que tratemos a la otra persona que constantemente nos interpela como un fin y no como un medio para alcanzar ciertos beneficios particulares y egoístas. Así pues, la verdad es la luz que debe iluminar el camino de cada persona que anhela la construcción de una sociedad regida por el altísimo valor del diálogo en busca del bien y la caridad. La búsqueda de la verdad y el bien es el punto central, pues nuestra hora es la hora del olvido de la verdad y del bien. En nuestros tiempos, la búsqueda de la verdad está totalmente oscurecida. Asistimos a lo que llaman algunos pensadores a la muerte de la verdad o la posverdad, o bien, como diría Nietzsche, la muerte de Dios. Cuestión esta que trae serias consecuencias para todas las personas y para la sociedad misma. Esas consecuencias pueden resumirse en los siguientes puntos capitales: el irracionalismo, el racionalismo puro y el fideísmo, el escepticismo, la dictadura del relativismo que no reconoce nada como totalmente definitivo y que es la adhesión sin pensamiento crítico a cualquier viento de doctrina, la indiferencia, el subjetivismo y el individualismo radical, y las diferentes formas de ateísmos, y otras tantas ideologías que atentan contra la vida y promueven abiertamente la cultura de la muerte. Vivimos en un mundo donde todo se reduce a la doxa, opinión, una realidad que ya lo criticaban y combatían duramente Platón y Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás Aquino, por recordar a estos grandes maestros de la filosofía. A su vez, y citando a Bátimo y a Bauman, podemos decir que el hombre contemporáneo vive sumergido en el pensamiento débil y líquido, es decir, en verdades parciales y provisionales. Por eso es urgente volver a preguntarse, es sumamente necesario volver a plantearse con la mayor seriedad posible y desde las relaciones de la fe y la razón sobre los temas más importantes de la existencia humana. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy?
¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Es posible demostrar racional o filosóficamente la existencia de Dios? Y sobre todo, ¿qué es el ser? Nuestra Asociación de Filosofía Cristiana busca, además de lo mencionado, crear espacios de diálogo y reflexiones filosóficas. Busca promover el pensamiento crítico, el debate y las discusiones sanas con el fin explícito de recrear un nuevo humanismo que no rechace la piedra angular que alguna vez rechazaron los arquitectos y que aún lo siguen rechazando. En otras palabras, queremos que la filosofía recupere su razón de ser y su responsabilidad, es decir, la de formar el pensamiento y la cultura por medio de la llamada continua de la verdad de lo verdadero, pues esta es su vocación originaria. Fides et ratio. En un segundo lugar, quisiera mencionar de manera sucinta algunos maravillosos aportes que ha dado el cristianismo y sigue dando a la filosofía, y que toda persona crítica, honesta y coherente con los principios filosóficos no puede negar ni rechazar. Sabemos claramente por la historia del pensamiento que la filosofía griega y latina que recibieron y asimilaron los cristianos fue, como bien apunta Mucientes, endomorfizada, elevada y enriquecida por el rico y caudaloso pensamiento cristiano. Fueron muchas las aportaciones originales del cristianismo a la filosofía, que realmente configuran una verdadera revolución de las ideas y de los valores. Paso a citar algunos aportes del cristianismo. Un concepto nuevo del ser absoluto, que no tiene origen ni fin, y que existe desde siempre. In principio erat verbo. Este ser absoluto es persona, no es un motor inmóvil e impersonal, ni una idea del bien abstracta y universal. Es Dios, y este Dios es amor. Dios es el único creador del mundo, es decir, solamente Dios da el ser, la existencia misma. Así pues, no es un simple ordenador del cosmos como el demiurgo platónico. La creatio ex nihilo. La creación es un acto absolutamente libre del Dios único. La creación está hecha para que la persona humana, único ser que puede leerla e interpretarla, se eleve por las criaturas al Creador, para que le conozca, le respete y le ame. Nada es divino más que el propio Dios. Por eso, el Estado y el poder no son divinos, no pueden serlo nunca. Sería caer en banalidades, en idolatría. Para el cristianismo, la materia es buena y no mala. Así, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es realmente una persona. La persona puede definirse como una unidad ontológica perfecta. Y según el pensamiento de Tomás Aquino, la persona es lo que en toda la naturaleza es perfectísimo, es decir, lo que subsiste en la naturaleza racional. Ser persona significa ser único e irrepetible. La persona es un ser que posee dignidad en sumo grado, y todavía más, la persona es un ser privilegiado por ser hijo de Dios. La persona recibe la existencia como don, y sobre todo tiene un fin, una vocación, un proyecto que debe ir descubriendo y realizarlo. Este proyecto fue dado por Dios al ser humano desde el mismo instante que le fue dada la existencia. La célebre trilogía de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, son realidades que nacen en el seno mismo del cristianismo, para ser más exactos, en el Evangelio, y desde ahí se despliega en la historia de la humanidad. Para el pensamiento cristiano existe una igualdad radical entre todas las personas. No existe distinciones de razas, de sexos, de estatus u origen social. En otras palabras, y siguiendo a San Pablo, todos somos hermanos.
La historia para el cristianismo es irreversible, es decir, tiene una dirección rectilínea y no circular. Y para resumir, quiero citar las palabras de Jacques Maritain. El cristianismo anunció a los pueblos el reino de Dios y la vida del siglo por venir. Les enseñó la unidad del género humano, la igualdad natural de todos los hombres, hijos del mismo Dios y redimidos por el mismo Cristo, la dignidad inalienable de cada alma creada a imagen de Dios, la dignidad del trabajo y la dignidad de los pobres, la primacía de los valores interiores y de la buena voluntad sobre los valores externos, la inviolabilidad de las conciencias, la exacta vigilancia de la justicia y de la providencia de Dios sobre los grandes y los pequeños, la obligación para los que mandan y para los que poseen, de mandar en justicia como hijos de Dios, la sumisión de todos a la ley del trabajo y la vocación de todos de entrar a compartir la libertad de los hijos de Dios, la santidad en la verdad y del poder del Espíritu, la comunión de los santos, la divina supremacía del amor del Redentor y de la misericordia, y la ley del amor fraternal que se extiende a todos. No pretendo detenerme en cada punto mencionado, pues no es nuestro fin. Solamente citamos aquellos elementos más importantes aportados por el cristianismo a la filosofía. Llego así a la conclusión de este breve discurso, intentando demostrar desde los fines de la asociación y los aportes del cristianismo a la filosofía que no existe contradicción alguna entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, pues ambas proceden de Dios. Y como bien lo dijo Santo Tomás Aquino, la gracia no sustituye la naturaleza, sino que la perfecciona. Así pues, la fe necesita de la razón, y ésta necesita de la fe. Ambas, trabajando juntas, cada quien con sus propios métodos y en sus respectivos campos, configuran el verdadero progreso de la humanidad. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la filosofía cristiana? Es una filosofía autónoma dentro de sus esferas, que se centra en sus propios objetos y los investiga desde sus propios principios y con su propio método, sin ir más allá de las fronteras, que son las amplísimas de los conocimientos naturales del hombre en cuanto tal, pero una filosofía también armonizable y armonizada de hecho con la fe y con la teología sagrada, que no se opone, por tanto, a ninguna de las verdades divinamente reveladas y que en sus desarrollos plenamente coherentes permite un uso ulterior de sus acertos en apoyo de la fe, proporcionando así unos materiales preciosos para la edificación de la Sagrada Teología. Finalmente, una filosofía subordinada a la fe de manera indirecta y accidental, pues nunca deja de ser formalmente filosófica, ni admite otra iluminación intrínseca que la que procede de la luz natural de la razón, pero que valiéndose a sí mismo de esa luz nacional, evita caer en todos los errores contrarios a la fe, y que afirma y despliega sus investigaciones de suerte que resulten aptas para explicar después o tener alguna inteligencia posterior de los dogmas revelados, de modo parecido a la actitud propia del hombre cristiano, que, esforzándose por adquirir las virtudes humanas y al empeñarse en ser un buen padre de familia, un buen amigo, un buen profesional y un buen ciudadano, se prepara y capacita para que no resulte en él estéril la gracia de Dios y pueda llegar a ser un auténtico cristiano. Muchas gracias.